Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Cárdenas de el turno del jueves de 4:30 a 6 p.m. y hoy día vamos a hablar acerca de neurotransmisores y neuropéptidos, sus definiciones y los diferentes mecanismos de autocontrol, así como también de los diferentes tipos de neurotransmisores y también de neuropéptidos. Iniciando primero vamos a tener la definición de de lo que implica los neurotransmisores y los neuropéptidos. Primero tenemos que la información que recorre el sistema nervioso central, sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nervioso, ya mencionamos anteriormente en lo del ciclo cardíaco y en lo del KG, la despolarización, repolarización de neuronas, llamado simplemente impulso nervioso también, a través de un suceso de neuronas, se produce una después de la otra. Sin embargo, además, cada impulso puede quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente o convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso. Todas estas actividades pueden clasificarse como funciones sinápticas de las neuronas, es decir, estamos hablando de la conexión que hay entre el impulso eléctrico y el viaje de este impulso eléctrico a través de las neuronas, que puede ser inhibido o puede convertirse en una cadena repetitiva a partir de un impulso. En base a esto tenemos dos tipos de sinapsis, que van a ser las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. En este caso, hablando de neuropéptidos y neurotransmisores, vamos a tener a la sinapsis química. Casi todas las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales del sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas. En ellas la primera neurona secreta un producto químico denominado neurotransmisor. Esta primera neurona va a ser la neurona presináptica, que va a secretar este neurotransmisor, que también se llama sustancia neurotransmisora, a nivel de la terminación nerviosa, a la parte terminal del axón, que es un botón terminal, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras, que podemos ver acá, proteínas receptoras del neurotransmisor, y que va a hacer que la siguiente neurona sea excitada, inhibida o modificada su sensibilidad de algún modo. Hasta hoy ya se han descubierto más de 40 sustancias transmisoras importantes. Entre las más importantes tenemos a la acetilcolina, a la noradrenalina, adrenalina, histamina, el GABA, la glicina, la serotonina y el glutamato. Son dentro de los más importantes. Acá podemos ver que, que los neurotransmisores están en vesículas que van a ser liberadas gracias al potencial de acción que llega a la parte final del axón de la neurona, y que va a liberar neurotransmisores para en este espacio, que es una hendidura donde se da la sinapsis, para que sean recepcionadas por los receptores de neurotransmisores. Las sinapsis químicas siempre conducen las señales en un solo sentido, es decir, que desde la neurona que segrega la sustancia transmisora, denominada neurona presináptica, como ya lo mencionamos, hasta la siguiente neurona sobre la que actúa el transmisor, llamada neurona postsináptica. Ese es el principio de la conducción unidireccional. En el caso de la conducción química se da solo en una dirección, mientras que la conducción, esto es la diferencia de la conducción eléctrica, que necesita que sí tiene un paso bidireccional. Cuando se propaga un potencial de acción por un terminal presináptico, la despolarización de su membrana hace que una pequeña cantidad de vesículas, las de acá, esta pequeña cantidad de vesículas vierta su contenido hacia la hendidura. La hendidura, que ya mencionamos que es un espacio que más o menos entre 20 Armstrongs entre la dendrita y el axón terminal de la neurona presináptica. Por su parte, el transmisor liberado provoca un cambio inmediato en las características de la permeabilidad de la membrana neuronal postsináptica, y esto origina la excitación y la inhibición de la célula en función de las propiedades del receptor neuronal. Entonces, vemos que a los neurotransmisores pueden servir tanto como excitadores o como inhibidores. Para controlar los neurotransmisores tenemos diferentes mecanismos. A la imagen, en la diapositiva interior, podemos ver los principales neurotransmisores y los principales neuropéptidos, que más adelante
explicaremos. En los mecanismos de autocontrol tenemos que existen tres mecanismos principales, debido a que se debe haber una eliminación del neurotransmisor de la hendidura sináptica, porque este es un mecanismo de autorregulación. En el caso de la recaptación, es probablemente el mecanismo más utilizado para la eliminación de estos neurotransmisores de la hendidura sináptica. En las terminaciones presinápticas de una gran cantidad de sinapsis existen una serie de proteínas estructurales que permiten la recaptación del neurotransmisor debido a su gran afinidad. Como podemos ver acá, que es una proteína que tiene gran afinidad cuando ya hay mucha cantidad, dependiendo de la cantidad y del tiempo que va este neurotransmisor en la hendidura sináptica. Vemos que hay una recapturación del neurotransmisor que vuelve a ser endocitada para volver a formar vesículas. Si hablamos de la difusión, este es el mecanismo responsable de la eliminación de una fracción del neurotransmisor. No obstante, al ser las hendiduras sinápticas en muchas sinapsis unos espacios físicamente limitados, solo constituye un mecanismo de gran importancia en la eliminación de neurotransmisores peptídicos. Vemos que la difusión no vuelve a la neurona presináptica los neurotransmisores, sino que se van a difundir por el espacio. Puede que vaya hacia el sistema sanguíneo y que se pierda por el resto del cuerpo. Hablando finalmente de la degradación enzimática, corresponde al metabolismo del neurotransmisor. Las enzimas necesarias para degradar algunos neurotransmisores se encuentran localizadas en las proximidades de la sinapsis, o sea, de la hendidura. Como podemos ver el ejemplo de la acetilcolina en la imagen, donde vemos que la acetilcolina sale de la neurona presináptica para hacer sinapsis con sus receptores de acetilcolina, como podemos ver acá, en la neurona postsináptica. Pero también cuando ya se da una gran excitación por parte de este neurotransmisor, se va a utilizar la acetilcolina esterasa para degradar la acetilcolina en colina y acetato, que la colina va a volver a la neurona presináptica para dar todo el proceso de formación de acetilcolina. A este se le llama el proceso de degradación. Ahora vamos a hablar de los principales neurotransmisores. Acá podemos ver varios de estos, clasificados por clases: clase 1 aminas, clase 3 aminoácidos y clase 4 que corresponde al óxido nítrico. Primero vamos a ver a la acetilcolina, que en la mayoría de casos la acetilcolina posee un efecto excitador. Sin embargo, se sabe que ejerce acciones inhibidoras en algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas, como la inhibición del corazón a través de los nervios vagos. Vemos que la acetilcolina actúa como excitador de una gran cantidad de células, como puede ser el músculo liso, el corazón, las glándulas sudoríparas, el músculo liso vascular y el músculo esquelético. Hablando de la noradrenalina, se segrega en los terminales de muchas neuronas cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. En concreto, lo que están localizados en una estructura llamada locus ceruleo, que es un núcleo del tronco del encéfalo, que se encuentra en la protuberancia del tronco del encéfalo ya mencionado, y envían fibras nerviosas a amplias regiones del encéfalo que sirven para controlar la actividad global y el estado mental, como por ejemplo aumentar el nivel de vigilia. Dentro de sus funciones se encuentra el control del sueño de vigilia, que ya he mencionado, el humor exaltado, la disminución de la conducta agresiva y el incremento de la memoria y el aprendizaje. La noradrenalina principalmente actúa sobre receptores excitadores, pero en unas cuantas células también puede ser usada como inhibidor. Hablando de la dopamina se segrega en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación se produce básicamente en la región estriada de los ganglios basales. El efecto que ejerce suele ser una inhibición. Vemos que dentro de las funciones tenemos a la gratificación, el placer, la euforia, las funciones motores finas, la compulsión y la preservación. Hablando del GABA, o ácido aminobutírico, se segrega en los terminales nerviosos de la médula espinal.
el cerebelo, los ganglios basales y muchas áreas de la corteza. Casi se segrega en todo el sistema nervioso central. Y se piensa que forma aparte del proceso de inhibición. Se conoce que es el principal inhibidor del sistema nervioso. Por su contraparte, el glutamato es el principal excitador del sistema nervioso y se segrega en los terminales presinápticos de muchas de las vías sensitivas que penetran en el sistema nervioso central. Hablando de la serotonina, se segrega en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo, que proyectan hacia numerosas regiones del cerebro y de la médula espinal, especialmente a las asas dorsales de la médula espinal y el hipotálamo. Actúa como un inhibidor de las vías del dolor y se piensa que las acciones inhibidoras sobre las regiones superiores del sistema nervioso ayudan a controlar el estado de ánimo de una persona, tal vez incluso provocando sueño. Dentro de las funciones vemos también el temperamento, el procesamiento de sueño y de memoria, así como también la cognición. Y hablando de los principales neuropéptidos que vemos acá, se clasifican como hormonas liberadoras de hipotalámicas, péptidos hipoficiarios, péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo y procedentes de otros tejidos. Si bien es cierto que los neuropéptidos tienen funciones similares a los neurotransmisores, estos van a tener van a tener acciones más lentas y en otros aspectos es bastante diferentes a la acción que ejercen los transmisores de moléculas pequeñas, que son los neurotransmisores. Diferenciando entre un neuropéptido y un neurotransmisor, los neuropéptidos, al ser proteínas, van a ser originados en los ribosomas del soma neural, ya que como porciones íntegras de grandes moléculas proteicas tienen que ser generadas en esta estructura de la célula, que sabemos que generan proteínas. Debido a este laborioso método de formación de neuropéptidos, normalmente se liberan en una cantidad mucho menor que los transmisores de moléculas pequeñas, pero en una contraparte vemos que generalmente poseen un potencial 1000 veces mayor o más a una transmisión de moléculas pequeñas. Por tanto, esta acción es una acción muy potente que dura mucho tiempo. Son acciones muy duraderas. Algunas de ellas consisten en el cierre prolongado de canales de sodio, los cambios persistentes en la maquinaria metabólica de la célula, en la activación o desactivación de genes específicos dentro del núcleo celular o en alteraciones a lo largo de la cantidad de receptores excitadores o inhibidores. Es decir, estas acciones se dan en un periodo más largo de tiempo, a diferencia de los neurotransmisores que tienen una acción inmediata o más corta. Bueno, muchas gracias por la atención.